En lo profundo de la historia humana, mucho antes de que las grandes civilizaciones surgieran y cayeran, antes de que los nombres de emperadores y conquistadores llenaran las páginas de los libros, existe un relato que ha resonado a lo largo de los siglos, cruzando fronteras y culturas. Es una historia que habla de nuestros comienzos, de nuestro potencial innato, de la lucha interna entre el bien y el mal y del camino hacia la redención. Es una historia que no solo se encuentra en las antiguas páginas de un libro sagrado, sino que también late en el corazón de cada ser humano que ha enfrentado desafíos, tentaciones y ha buscado su propósito en la vida. Esta es la historia del Jardín del Edén y la caída del hombre. Una historia que, aunque arraigada en la tradición bíblica, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en sus inicios. Porque en cada uno de nosotros hay un Edén, un lugar donde la paz, la plenitud y el propósito se encuentran en perfecta armonía. Pero también, en cada uno de nosotros, existe la lucha, la tentación, la caída. Y es en esta lucha donde descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestro carácter, nuestra capacidad de levantarnos una y otra vez. El relato del Edén no es solo una historia de lo que fue, es un espejo de lo que es, de lo que somos, y de lo que podemos llegar a ser. En sus líneas, encontramos las verdades universales que guían nuestras vidas, la importancia de las decisiones, la realidad de las consecuencias y la inquebrantable promesa de la redención. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras propias caídas y a buscar la gracia que nos permita regresar a ese estado de plenitud, a ese Edén espiritual que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy, te invito a que viajes conmigo a través de esta historia ancestral. Vamos a explorar no solo lo que sucedió en el pasado, sino lo que significa para ti hoy. Descubriremos las lecciones que esta historia tiene para ofrecer y cómo puedes aplicarlas en tu propia vida para enfrentar los desafíos con valentía, para resistir las tentaciones con firmeza y para vivir con propósito y determinación. Porque, al final, esta no es solo una historia sobre el primer hombre y la primera mujer, es una historia sobre ti, sobre tu vida, y sobre la increíble fuerza que reside dentro de ti para lograr lo que te propongas. Pero más allá de la explicación, está la inspiración, la motivación para que tomes el control de tu destino, para que vivas en alineación con tu propósito divino, y para que alcances la vida plena que siempre has soñado. Así que, escucha con atención, deja que cada palabra penetre en tu ser y prepárate para ser inspirado a alcanzar nuevas alturas. Porque hoy, estás a punto de descubrir que el poder de la redención, el poder del Edén, está dentro de ti. En el principio, cuando el polvo de la creación aún no se había asentado del todo y la luz recién creada comenzaba a bañar el mundo, Dios, el Todopoderoso, decidió formar al ser humano. No fue un acto casual ni una creación al azar. Fue un acto de amor, de propósito divino, de dar vida a un ser que llevaría en su interior la chispa de lo eterno, hecho a imagen y semejanza del Creador. Génesis 1:26-27 nos relata este momento con palabras que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así comenzó nuestra historia, no en la oscuridad, no en la insignificancia, sino en la plenitud de la gloria de Dios. Fuimos creados para reinar, para gobernar sobre la creación, para vivir en una relación íntima y sin barreras con nuestro Creador. Dios nos formó con sus propias manos, moldeándonos del polvo de la tierra y soplando en nosotros el aliento de vida. Con ese aliento, nos dio no solo la capacidad de existir, sino la capacidad de soñar, de crear, de amar, de crecer. Luego, Dios preparó un lugar especial para el hombre. No fue un lugar cualquiera, sino un jardín, un paraíso terrenal que reflejaba la perfección de su creación. Este fue el Jardín del Edén, un lugar donde cada planta, cada árbol, cada río y cada criatura hablaban de la abundancia y la bondad de Dios. Era un entorno diseñado para el florecimiento,
no solo físico, sino espiritual. Aquí, Adán y Eva no solo vivían, sino que prosperaban, caminaban con Dios, y experimentaban una comunión directa y sin obstáculos con Él. Génesis 2:8-9 describe este paraíso de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este pasaje es más que una simple descripción de un jardín, es una revelación del propósito de Dios para la humanidad. En el Edén, todo lo que Adán y Eva necesitaban estaba a su disposición. Había belleza para el alma, sustento para el cuerpo y, lo más importante, una relación sin mediaciones con Dios. Ellos vivían en un estado de gracia, en un entorno donde la creación misma cantaba la gloria del Creador. Era un lugar de deleite, de gozo, de plenitud. El jardín del Edén simboliza más que un entorno físico, representa el ideal de lo que fue la humanidad antes de la entrada del pecado. Es un símbolo del potencial humano sin límites cuando vivimos en armonía con el plan divino. Cuando pensamos en el Edén, debemos entenderlo no solo como un lugar perdido en la historia, sino como un reflejo de la vida que Dios desea para nosotros, una vida en la que caminamos en su luz, disfrutamos de su provisión, y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Sin embargo, para que esa vida plena y abundante sea nuestra realidad, es necesario entender que también somos llamados a cuidar y cultivar nuestro Edén personal. En Génesis 2:15, leemos: tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Esto no solo implica un trabajo físico, sino también un compromiso espiritual. Dios confió al hombre la responsabilidad de mantener y proteger ese lugar de perfección. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. Dios nos ha dado dones, talentos y oportunidades, pero depende de nosotros cultivarlos, protegerlos y hacerlos crecer. El Edén en tu vida es esa parte de ti donde residen tus sueños, tus aspiraciones, tus relaciones más significativas. Es el lugar donde te encuentras en paz con Dios y contigo mismo. Pero al igual que Adán, tienes la responsabilidad de cuidarlo. No puedes permitir que las preocupaciones del mundo, las tentaciones o la negligencia destruyan ese lugar sagrado que Dios ha plantado en tu corazón. Cada uno de nosotros tiene un Edén en su interior, un lugar donde el potencial divino está esperando ser desatado. No importa dónde te encuentres hoy, no importa cuán lejos sientas que estás de esa perfección, el Edén aún existe dentro de ti. Es una invitación a vivir una vida de propósito, a caminar en la luz de Dios, a disfrutar de su provisión y a cumplir con el llamado que Él ha puesto en tu vida. Este es el origen de todo. Fuimos creados por amor, con un propósito divino, y colocados en un lugar de abundancia. El Edén no es solo una historia antigua, es un recordatorio constante de lo que Dios tiene reservado para nosotros cuando vivimos en su voluntad. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es la promesa de lo que podemos ser cuando estamos en perfecta comunión con nuestro Creador. A medida que avanzamos, nunca pierdas de vista este principio fundamental: tú fuiste creado para el Edén. Dios te formó con su amor, te plantó en un lugar de abundancia y te dio la capacidad de cuidar, crecer y florecer. Y aunque la historia de la humanidad se complica a partir de aquí, este origen glorioso sigue siendo el mismo. Porque incluso cuando caemos, el propósito original de Dios para nuestras vidas no cambia. Siempre hay un camino de regreso al Edén, y siempre hay una oportunidad de vivir la vida para la cual fuimos creados. Después de haber sido colocados en el jardín del Edén, en medio de una abundancia indescriptible, Adán y Eva vivían en una armonía perfecta. Todo lo que necesitaban les era provisto. Cada día se despertaban en la presencia de Dios, caminaban junto a Él y disfrutaban de la plenitud de su creación. Pero en medio de todo este esplendor, había una advertencia, una sola restricción que Dios les había dado. Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta instrucción era clara y directa. En todo el Edén, había un solo árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A simple vista, podría parecer un mandato sencillo de obedecer. Con toda la abundancia que tenían a su disposición, ¿por qué desearían aquello que estaba prohibido? Pero aquí es donde se introduce el conflicto, no solo en la historia de Adán y Eva, sino en la historia de toda la humanidad. La tentación no proviene de una necesidad insatisfecha, sino del deseo de alcanzar algo que está más allá de los límites establecidos por Dios. Es en este contexto donde entra la serpiente, la personificación del mal, astuta y sutil, lista para sembrar la duda en los corazones de Adán y Eva. La serpiente no ataca con fuerza ni violencia, su arma es la manipulación, la distorsión de la verdad. Se acerca a Eva y comienza su estrategia de engaño. Génesis 3:1 nos muestra cómo comienza la tentación, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta simple pregunta, aparentemente inocente, es en realidad un ataque directo a la confianza en Dios. La serpiente no solo cuestiona la palabra de Dios, sino que insinúa que quizás Dios está reteniendo algo bueno de ellos. Es un ataque a la fe, a la confianza en la bondad y sabiduría del Creador. La tentación siempre comienza de esta manera, con una semilla de duda, con una sugerencia de que lo que tenemos no es suficiente, que de alguna manera estamos siendo privados de algo mejor. Eva responde, aclarando lo que Dios realmente había dicho, pero ya la semilla de la duda había sido plantada. La serpiente aprovecha esta oportunidad para llevar la tentación un paso más allá, prometiendo algo que no puede cumplir. Génesis 3:4-5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el gran engaño. La serpiente promete que al comer del fruto prohibido, Adán y Eva no solo no morirán, sino que se convertirán en algo más, que alcanzarán un conocimiento y una sabiduría que los hará como Dios. En ese momento, la tentación se convierte en algo más que un simple deseo por un fruto, se convierte en un deseo por poder, por control, por ser como Dios mismo. Aquí radica la verdadera naturaleza del pecado, el deseo de ser autosuficientes, de no necesitar a Dios, de definir nuestra propia verdad y moralidad. Es un deseo que todos hemos sentido en algún momento, una inclinación a tomar el control, a decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, a apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros en búsqueda de algo que creemos que es mejor. Eva, viendo que el fruto era atractivo, y engañada por la promesa de la serpiente, cede a la tentación. Ella toma del fruto y come, y luego se lo da a Adán, quien también come. Génesis 3:6 describe este momento decisivo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con esta acción, algo fundamental cambió. No fue solo el acto de desobediencia lo que alteró la historia de la humanidad, sino lo que ese acto representó, una ruptura de la confianza en Dios, un rechazo a su plan perfecto, una separación de la fuente de la vida. Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, introdujeron el pecado en el mundo. Sus ojos fueron abiertos, pero no encontraron la sabiduría divina que esperaban, en su lugar, descubrieron su desnudez, su vulnerabilidad, su separación de Dios. Génesis 3:7 nos muestra las consecuencias inmediatas, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Este despertar no fue la iluminación que la serpiente había prometido. Fue un despertar a la vergüenza, al miedo, a la conciencia del pecado. La desnudez que antes simbolizaba pureza y transparencia ahora se convirtió en un símbolo de su fragilidad y de la culpa que sentían. Lo que una vez fue una relación abierta y sin barreras con Dios, ahora estaba rota.
Y esta es la esencia del pecado: promete algo grande, algo atractivo, pero al final, solo trae dolor, separación y muerte. Lo que Adán y Eva esperaban obtener, ser como Dios, no era algo que el fruto pudiera otorgarles. En lugar de eso, perdieron lo que realmente les daba vida, su comunión con el Creador. La tentación y la caída de Adán y Eva no son solo un evento antiguo. Son un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Cada día, nos encontramos con decisiones que nos ponen en la misma encrucijada: seguir el plan de Dios o buscar nuestra propia voluntad. La tentación siempre nos atrae con promesas de felicidad, éxito y satisfacción inmediata. Nos susurra que podemos ser como dioses, que podemos definir nuestras propias reglas, que podemos vivir sin las limitaciones que Dios ha establecido. Pero esas promesas son vacías, y cada vez que cedemos a ellas, nos encontramos más lejos del propósito para el cual fuimos creados. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, la historia de la humanidad no termina aquí. Aunque Adán y Eva cayeron, aunque el pecado entró en el mundo, Dios no los abandonó. La caída del hombre marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno en el que la gracia y la redención comenzarían a tomar forma. Pero antes de avanzar hacia ese futuro de esperanza, debemos reconocer la seriedad del pecado, la realidad de sus consecuencias y la necesidad de depender completamente de Dios. El relato de la tentación y la caída es una advertencia y una lección para todos nosotros: no podemos caminar en nuestro propio entendimiento y esperar evitar la caída. Necesitamos a Dios, su guía, y su protección en cada paso que damos. Este es el momento en que la historia toma un giro dramático. Adán y Eva han caído, pero la historia de la humanidad está lejos de terminar. A partir de aquí, Dios comenzará a revelar su plan de redención, un plan que, aunque difícil y lleno de dolor, culminará en la restauración de todo lo que se perdió en el jardín del Edén. La pregunta que queda para nosotros es: ¿cómo responderemos a la tentación? ¿Seguirás el ejemplo de Adán y Eva, cediendo a las promesas vacías del mundo, o te aferrarás a la verdad de Dios, confiando en que su camino, aunque a veces difícil, es siempre el mejor? Porque, al final, cada tentación es una oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios, de resistir, de crecer y de acercarnos más a la vida plena que Él ha planeado para nosotros desde el principio. Con la caída de Adán y Eva, el jardín del Edén, que había sido un símbolo de plenitud y comunión perfecta con Dios, se convirtió en un escenario de pérdida y dolor. La desobediencia de los primeros seres humanos no solo afectó su relación con Dios, sino que tuvo repercusiones que se extendieron a toda la creación. La armonía que una vez existió fue destrozada, y con ello, comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, marcado por la lucha, el sufrimiento y la búsqueda desesperada de redención. Génesis 3:8 describe el primer efecto devastador del pecado: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de una relación cercana y transparente con Dios. Podían caminar con Él, hablar con Él y estar en su presencia sin miedo ni vergüenza. Pero ahora, algo había cambiado. Cuando escucharon la voz de Dios, no corrieron hacia Él, sino que se escondieron. Este es el primer síntoma de la caída, la separación entre Dios y el hombre. El pecado siempre produce una barrera, una distancia que antes no existía. Lo que una vez fue una relación basada en la confianza y el amor ahora estaba contaminada por el miedo y la vergüenza. Dios, sabiendo exactamente lo que había sucedido, llama a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? No era que Dios desconociera la ubicación física de Adán, sino que estaba señalando la nueva realidad espiritual en la que se encontraba el hombre. Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos, llamándonos a reflexionar sobre nuestra propia posición en relación con Dios. ¿Dónde estamos? ¿Estamos caminando en su luz o nos hemos alejado, escondiéndonos en las sombras del pecado? Adán, al ser confrontado, responde con una mezcla de verdad y justificación: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.
Génesis 3:10. La respuesta de Adán refleja no solo su condición física, sino también su condición espiritual. Él ya no podía estar ante Dios de la misma manera. El pecado lo había despojado de la inocencia y lo había cubierto con una capa de culpabilidad. Cuando Dios pregunta cómo sabía que estaba desnudo y si había comido del árbol prohibido, Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, Génesis 3:12. Esta respuesta es reveladora. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, Adán culpa a Eva y de manera indirecta a Dios por darle a esa compañera. Este es otro efecto corrosivo del pecado, la tendencia a culpar a otros, a eludir la responsabilidad personal. Eva, cuando es interrogada, también desvía la culpa, señalando a la serpiente como la causante de su caída, Génesis 3:13. Este ciclo de culpas y excusas es algo que vemos repetido una y otra vez a lo largo de la historia humana. Es una manifestación del orgullo y la autosuficiencia que nos alejan aún más de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta desobediencia y confusión, Dios no abandona a su creación. En lugar de destruirlos, en lugar de darles lo que merecían en ese momento, la muerte inmediata, Dios comienza a desplegar su plan de redención, un plan que culminaría miles de años después en la cruz. Pero antes de revelar esa promesa de redención, Dios declara las consecuencias del pecado, y lo hace de una manera que nos ayuda a entender el profundo impacto de la caída. Primero, se dirige a la serpiente, el instrumento del engaño. Génesis 3:14-15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención en la Biblia. Aunque la serpiente, que simboliza a Satanás, habría de continuar su influencia destructiva en el mundo, Dios promete que un descendiente de la mujer aplastará su cabeza, una clara referencia a la victoria final de Cristo sobre el mal. Sí, la humanidad sufriría a causa del pecado, pero la historia no terminaría en la derrota. Dios, en su misericordia, tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Luego, Dios se dirige a la mujer y al hombre, detallando las consecuencias que cada uno enfrentaría debido a su desobediencia. A la mujer, Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, Génesis 3:16. El dolor y el conflicto, tanto en el ámbito familiar como en el proceso de traer nueva vida al mundo, se convirtieron en parte de la experiencia humana, reflejando la ruptura que el pecado había causado en las relaciones que antes eran armoniosas. Al hombre, Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3:17-19. El trabajo, que en el Edén era una fuente de alegría y propósito, se convirtió en una labor ardua y dolorosa. La tierra, que antes producía abundantemente sin esfuerzo, ahora produciría espinos y cardos. La muerte, que nunca había sido parte del plan original de Dios, ahora se convirtió en una certeza. La vida humana, que había comenzado en el polvo, terminaría regresando al polvo. Estas consecuencias no fueron simplemente un castigo, sino una revelación de la nueva realidad que el pecado había introducido en el mundo. A pesar de estas consecuencias, Dios no los dejó sin esperanza. Antes de expulsar a Adán y Eva del Edén, Dios hizo algo que simboliza su amor y cuidado a pesar de su pecado, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, Génesis 3:21. Esta acción, aparentemente simple, tiene un profundo significado.
Dios, al hacerles vestiduras de pieles, no solo les proveyó de una protección física, sino que también indicó que, para cubrir su desnudez y vergüenza, se requería un sacrificio. Este acto prefigura el sacrificio de Cristo, quien, al dar su vida, cubriría nuestra vergüenza y pecado de una vez por todas. Finalmente, Dios les dice a Adán y Eva que deben dejar el jardín del Edén. Génesis 3:22-24 narra este doloroso momento, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ser expulsados del Edén fue la consecuencia más dura. Lo que había sido un paraíso, un lugar de comunión directa con Dios, ya no era accesible. La humanidad ahora tenía que enfrentar la realidad de un mundo caído, un mundo donde la muerte, el dolor y el sufrimiento eran inevitables. Sin embargo, incluso en esta expulsión, había una forma de gracia. Dios, en su sabiduría, impidió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida después de haber pecado, porque si lo hubieran hecho, habrían vivido eternamente en un estado de pecado y separación de Dios. Al cerrar el camino al Edén, Dios abrió la puerta a un nuevo plan, uno que culminaría en la cruz, donde el acceso a la vida eterna sería restaurado, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Las consecuencias del pecado son reales, y las enfrentamos cada día en nuestra vida personal y en el mundo que nos rodea. Pero así como la caída trajo muerte y separación, la promesa de redención trae vida y restauración. La historia de Adán y Eva no es solo una advertencia sobre los peligros del pecado, sino también un preludio a la historia de la salvación, una historia que Dios comenzó en el Edén y que culmina en la redención de toda la humanidad a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas consecuencias? Primero, que nuestras acciones tienen repercusiones. El pecado, aunque tentador, siempre lleva a la separación y al dolor. Pero también aprendemos que Dios, en su infinita misericordia, no nos deja en ese estado. Él nos busca, nos ofrece vestiduras de salvación y nos invita a regresar a Él. La caída no es el fin de la historia, es el comienzo del plan de redención, un plan que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Así que, cuando te enfrentes a las consecuencias de tus decisiones, no desesperes. Recuerda que Dios tiene un plan, que su gracia es suficiente y que, a pesar de nuestras fallas, Él siempre está dispuesto a restaurar y a redimir. Porque en Cristo, lo que se perdió en el Edén puede ser recuperado, y la comunión con Dios, que una vez fue rota, puede ser completamente restaurada. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marca un punto crucial en la historia de la humanidad. El Edén, con su perfección y comunión directa con Dios, quedó atrás, y la humanidad se enfrentó a un mundo lleno de dolor, lucha y muerte. Sin embargo, incluso en medio de este desolador panorama, Dios sembró una semilla de esperanza, una promesa que se extendería a lo largo de las generaciones y que culminaría en la redención de la humanidad. Después de la caída, la humanidad comenzó a multiplicarse y a llenar la tierra, tal como Dios había mandado, pero la sombra del pecado se hizo evidente en cada aspecto de la vida humana. La historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, es un triste recordatorio de cómo el pecado puede corromper incluso los lazos más cercanos. Los celos de Caín hacia su hermano lo llevaron a cometer el primer asesinato, y con ello, el pecado continuó extendiéndose, afectando no solo a los individuos, sino a toda la humanidad. A lo largo de las generaciones, la humanidad se distanció cada vez más de Dios. La maldad se multiplicó, y el relato de la Biblia nos muestra cómo la corrupción alcanzó tal magnitud que Dios decidió enviar un diluvio para limpiar la tierra, salvando solo a Noé y su familia como un remanente justo. Sin embargo, incluso después del diluvio, el pecado persistió, y la humanidad continuó su camino de rebelión contra Dios.
A pesar de estos repetidos fracasos, Dios no abandonó a su creación. En lugar de eso, comenzó a revelar su plan de redención, una promesa que tomaría siglos en cumplirse, pero que eventualmente restauraría todo lo que se había perdido en el Edén. Génesis 12:1-3 marca un punto de inflexión en esta historia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham, un hombre de fe, para ser el padre de una gran nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa no era solo acerca de la descendencia física de Abraham, sino una referencia a la venida del Mesías, el Salvador prometido que nacería de su linaje. A través de Abraham y su descendencia, Dios comenzó a formar un pueblo elegido, Israel, que sería el canal por el cual Él revelaría su ley, su carácter y, finalmente, su plan de salvación para toda la humanidad. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios interactúa con su pueblo, revelando progresivamente más sobre este Mesías prometido. Los profetas hablaron de un futuro rey que vendría a establecer un reino eterno, un siervo sufriente que llevaría sobre sí el pecado del mundo, un redentor que restauraría lo que el pecado había destruido. Uno de los pasajes más poderosos y proféticos que apuntan hacia la venida del Mesías se encuentra en Isaías 53, 3-5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje describe a Jesús, el Mesías, quien vendría no como un conquistador terrenal, sino como un siervo sufriente, dispuesto a cargar con el peso del pecado de la humanidad. A través de su sufrimiento y muerte, Él reconciliaría a la humanidad con Dios, restaurando la comunión que se había perdido en el Edén. El Nuevo Testamento nos revela cómo esta promesa se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde su nacimiento, Jesús fue reconocido como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los ángeles anunciaron su llegada a los pastores en el campo, los sabios del oriente lo buscaron para adorarle, y Simeón, un hombre justo y devoto, proclamó que había visto la salvación de Dios cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el templo. Durante su ministerio, Jesús predicó acerca del reino de Dios, realizó milagros, y enseñó a sus discípulos acerca del amor, la gracia y la justicia de Dios. Pero, más importante aún, Jesús se dirigió a la cruz, donde llevó sobre sí mismo el pecado del mundo. Juan 19:30 relata las últimas palabras de Jesús en la cruz: consumado es. Con estas palabras, Jesús declaró que había cumplido el propósito para el cual había venido, ofrecerse como el sacrificio perfecto para redimir a la humanidad del pecado. La muerte de Jesús no fue el final de la historia. 3 días después, Él resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte de una vez por todas. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, la prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios y la garantía de que todos los que creen en Él también resucitarán a una nueva vida. Romanos 6:4 lo resume de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta nueva vida en Cristo es una restauración de lo que se perdió en el Edén. A través de la fe en Jesús, somos reconciliados con Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados, y se nos da la promesa de la vida eterna. La comunión con Dios, que fue rota por el pecado de Adán y Eva, es restaurada a través de la obra redentora de Cristo. Pero la promesa de Dios no se limita solo a la redención personal. La Biblia nos habla de un futuro en el que toda la creación será restaurada.
El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión de este futuro glorioso, donde Dios hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-4 describe este momento, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos muestra el final de la historia de redención que comenzó en el Edén. Dios restaurará no solo nuestra relación con Él, sino toda la creación. El pecado y sus consecuencias serán erradicados para siempre, y Dios mismo morará con su pueblo en una nueva creación donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La promesa del Mesías y la restauración de la humanidad es una historia de esperanza, una historia que nos recuerda que, aunque hemos caído, Dios no nos ha abandonado. Él ha provisto un camino para nuestra redención y ha prometido un futuro glorioso en el que todo será restaurado. Mientras caminamos por esta vida, enfrentando los desafíos y las pruebas que vienen con vivir en un mundo caído, podemos aferrarnos a esta promesa. Sabemos que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan, y ese plan culminará en una restauración completa, en la que todo lo que se perdió será recuperado y donde la comunión con Dios será plena y eterna. Efesios 2:8-9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación y restauración no dependen de lo que hagamos, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un regalo de Dios, una manifestación de su amor y gracia infinita. Por lo tanto, vivamos con la esperanza y la certeza de que, en Cristo, somos nuevas criaturas, redimidas por su sangre, y partícipes de una herencia eterna que nunca se desvanecerá. Y mientras esperamos con ansias la plena manifestación de esta promesa, sigamos adelante con fe, sabiendo que el mismo Dios que comenzó esta buena obra en nosotros la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. La historia de la humanidad, desde la caída en el jardín del Edén hasta la redención a través de Cristo, es una narrativa de esperanza y renovación. Pero esta historia no es solo un relato del pasado, es una guía para nuestras vidas aquí y ahora. Nos muestra el camino de la fe, un camino que todos estamos llamados a seguir, y nos prepara para la victoria final que Dios ha prometido. En esta última parte, exploraremos cómo podemos vivir de acuerdo con esta historia de redención, caminando por fe y avanzando hacia la victoria final que Dios ha asegurado para nosotros. Desde los primeros días después de la caída, la humanidad ha sido llamada a caminar por fe. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, lo hicieron con la esperanza de la promesa de redención, aunque no comprendían plenamente cómo se cumpliría. Del mismo modo, nosotros también estamos llamados a vivir por fe, confiando en las promesas de Dios, aunque no siempre podamos ver cómo se desarrollan. Hebreos 11:1 define la fe de esta manera: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición de fe es fundamental para nuestra vida cristiana. La fe no es solo un sentimiento, es una convicción profunda y firme en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos poderosos de fe en acción. Abraham, el padre de la fe, dejó su tierra natal sin saber a dónde iba, confiando en que Dios le guiaría a una tierra prometida. Moisés, aunque era consciente de su propia debilidad, enfrentó al faraón y lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto porque confiaba en el poder de Dios. David, un simple pastor, enfrentó al gigante Goliat porque creía que el Dios de Israel estaba con él. Estos ejemplos nos muestran que la fe no es solo creer en Dios, sino actuar de acuerdo con esa creencia. La fe implica obediencia, confianza y una disposición a seguir a Dios, incluso cuando el camino parece incierto. La vida cristiana es un llamado a vivir por fe,
confiando en que Dios es fiel y que cumplirá todas sus promesas. Gálatas 2:20 describe esta vida de fe de manera poderosa: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir por fe significa morir a nuestra antigua vida, con sus temores y dudas, y vivir una nueva vida en Cristo, confiando en su amor y poder. Aunque estamos llamados a caminar por fe, la vida cristiana no está exenta de luchas. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña que estamos en medio de una batalla espiritual. Esta batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes espirituales de maldad, Efesios 6:12. El enemigo, Satanás, busca desviarnos, desanimarnos y destruir nuestra fe. Pero Dios, en su gracia, nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir y vencer. Efesios 6:10-18 nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas piezas es esencial para nuestra defensa y nuestra victoria en la batalla espiritual. La fe, en particular, es descrita como el escudo con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto significa que, cuando enfrentamos dudas, temores o tentaciones, nuestra fe en las promesas de Dios nos protege y nos permite resistir. La fe nos da la fuerza para avanzar, incluso cuando el enemigo ataca con todo su poder. Pero nuestra lucha no es solo defensiva, también es ofensiva. Somos llamados a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla para combatir el error, la tentación y la mentira. La palabra de Dios es nuestra arma más poderosa en esta batalla. Nos da sabiduría, dirección y poder para vencer. En esta batalla espiritual, no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos las promesas de Dios. Además, nos ha dado una comunidad de creyentes, la Iglesia, para que nos apoyemos mutuamente en la fe y nos ayudemos a resistir los ataques del enemigo. Segunda de Corintios 10:4-5 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta batalla es real, pero Dios ha provisto todo lo que necesitamos para ser victoriosos. La promesa de Dios no se limita solo a nuestra vida presente. Como cristianos, vivimos con la esperanza de una victoria final que se manifestará plenamente en el regreso de Cristo. Este es el gran clímax de la historia de redención, el día en que Cristo volverá, no como un siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino eterno. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 describe este momento glorioso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el destino final de todos los que han puesto su fe en Cristo, estar con Él para siempre, en su presencia gloriosa, donde no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor. La victoria final que Cristo obtuvo en la cruz se manifestará plenamente cuando Él regrese y restaure todas las cosas. Apocalipsis 19:11-16 nos ofrece una visión impresionante de este regreso triunfante de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen de Cristo como el Rey victorioso nos llena de esperanza y de confianza. Sabemos que, aunque enfrentemos luchas y desafíos en esta vida, la victoria final ya ha sido asegurada. Cristo ha vencido, y nosotros, que estamos en Él, también venceremos. Romanos 8:37 declara, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedores significa que nuestra victoria en Cristo no es solo una cuestión de sobrevivir, es una victoria completa, total y definitiva. A través de Cristo, hemos sido hechos herederos de un reino que no puede ser destruido, y estamos destinados a reinar con Él en gloria. Entonces, ¿cómo debemos vivir en la luz de esta promesa de victoria final? Primero, debemos vivir con una perspectiva eterna. Los desafíos y las pruebas de esta vida son reales, pero no son el fin de la historia. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, confiar en Dios, y recordar que nuestra verdadera esperanza está en el regreso de Cristo y en la restauración final de todas las cosas. Segunda de Corintios 4:17-18 nos alienta a ver nuestras pruebas desde esta perspectiva, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivir con esta perspectiva eterna también significa que debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que enfrentemos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Requiere perseverancia, resistencia y una determinación constante de seguir a Cristo hasta el final. Hebreos 12:1-2 nos insta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, quien soportó la cruz por el gozo que le esperaba, es nuestro modelo y nuestra inspiración para perseverar. Finalmente, vivir en la luz de la victoria final significa que debemos ser testimonios vivos del Evangelio. Nuestra vida debe reflejar la esperanza, la paz y el amor que hemos recibido en Cristo. Como embajadores de Cristo, estamos llamados a compartir esta buena noticia con un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Mateo 28:19 nos da el mandato de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Esta misión no es solo para unos pocos, es para todos los que han sido redimidos por Cristo. Al cumplir esta misión, estamos participando en el plan redentor de Dios y preparando el camino para su regreso. La historia del jardín del Edén y la caída del hombre no es solo una historia de fracaso, es el comienzo de la historia de redención que culmina en la victoria final de Cristo. Esta historia continúa hoy, en nuestras vidas, mientras caminamos por fe, luchamos la buena batalla y esperamos con ansias el regreso de nuestro Rey. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta historia. Estamos llamados a vivir por fe, a resistir en la batalla espiritual y a proclamar el Evangelio con valentía. Pero, sobre todo, estamos llamados a vivir con la esperanza de la victoria final que Cristo ha asegurado para nosotros. Que esta esperanza inspire cada aspecto de nuestra vida. Que nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos, a enfrentar cada desafío con confianza y determinación, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano. Y que nos llene de gozo y paz, mientras esperamos el día en que veremos a nuestro Salvador cara a cara y participaremos en su gloria eterna. Amén. La historia de la redención que comenzó en el jardín del Edén y culminó en la victoria de Cristo no solo ofrece una promesa de restauración futura, sino que también tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria.
Vivir en la luz de esta redención significa permitir que el poder transformador de la gracia de Dios influencie cada aspecto de nuestra existencia. Esta transformación no es una mera mejora superficial, es una renovación radical que afecta nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestra misión en el mundo. En esta última parte, exploraremos cómo vivir una vida transformada, guiados por los principios de la fe, la gracia y el propósito divino. 1. Renovación del carácter, ser nuevas criaturas en Cristo. La transformación que Cristo ofrece no comienza con cambios externos, sino con una renovación interior. Al poner nuestra fe en Jesús, experimentamos una metamorfosis espiritual que cambia nuestro corazón y nuestra mente. Esta renovación es esencial para vivir una vida que refleje la nueva identidad que tenemos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 proclama, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación implica que ya no somos esclavos del pecado ni de nuestras antiguas formas de vivir. En cambio, somos liberados para vivir en la justicia y la verdad que Dios ha provisto. Este proceso de renovación comienza con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación es un proceso continuo que ocurre a medida que estudiamos la palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, y tomamos decisiones que alineen nuestras vidas con la voluntad divina. Vivir como nuevas criaturas significa también reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu, que es el resultado natural de esta transformación, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este fruto no solo define nuestro carácter individual, sino que también afecta la forma en que interactuamos con los demás. 2. Relaciones renovadas, amar y servir como Cristo lo hizo. Una de las áreas más impactadas por nuestra transformación en Cristo es nuestra forma de relacionarnos con los demás. El amor y el servicio son el corazón del Evangelio, y vivir una vida transformada significa vivir de acuerdo con estos principios en nuestras relaciones. Juan 13:34-35 nos da un mandato claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este amor es una expresión tangible de nuestra relación con Cristo y debe ser evidente en nuestras acciones y actitudes hacia los demás. El servicio es una manifestación práctica de este amor. Marcos 10:45 nos recuerda que Jesús vino no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al seguir su ejemplo, estamos llamados a servir a los demás con humildad y generosidad, poniendo sus necesidades por encima de las nuestras. Efesios 4:2-3 nos exhorta a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas actitudes son esenciales para construir relaciones saludables y para mantener la unidad en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Tres, propósito y misión, ser testigos de la redención. Vivir una vida transformada también implica abrazar el propósito y la misión que Dios nos ha dado. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados a vivir de manera aislada, sino a ser luz y sal en el mundo, llevando el mensaje de redención a aquellos que aún no lo conocen. Mateo 5:13-16 nos instruye sobre nuestra misión en el mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, y se pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Como la sal, debemos influir en el mundo a través de nuestras acciones y palabras, preservando la moralidad y la verdad. Como la luz, debemos iluminar la oscuridad con la verdad del Evangelio, mostrando el amor de Dios y reflejando la esperanza que encontramos en Cristo. Segunda de Corintios 5, 18, 20 nos recuerda nuestra misión como embajadores de Cristo, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por cuanto Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores de Cristo, somos responsables de llevar el mensaje de reconciliación a un mundo necesitado. Esto puede implicar compartir el Evangelio con amigos y familiares, participar en la misión global de la Iglesia y vivir de manera que refleje la verdad del Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. 4. Perseverancia y esperanza, mantener la fe en tiempos difíciles. Vivir una vida transformada no significa que estaremos libres de dificultades. Enfrentaremos pruebas, desafíos y sufrimiento, pero la esperanza que tenemos en Cristo nos sostiene y nos da fuerza para perseverar. Romanos 5, 3, 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Nuestra esperanza no es una esperanza vana, sino una esperanza segura basada en las promesas de Dios y en su fidelidad. Primera de Pedro 1, 6, 7 también nos alienta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de nuestra fe produce una perseverancia que refina nuestro carácter y fortalece nuestra esperanza. Mientras esperamos el regreso de Cristo y la restauración final, podemos encontrar consuelo en la certeza de que nuestras pruebas tienen un propósito y que nuestra fe será recompensada. Conclusión: una vida transformada para la gloria de Dios. La historia de redención, desde el Edén hasta la victoria final en Cristo, es una invitación a vivir una vida transformada. Esta transformación afecta cada aspecto de nuestra existencia, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra misión y nuestra perseverancia. Al vivir como nuevas criaturas en Cristo, reflejamos su amor y su justicia. Al servir y amar como Él lo hizo, impactamos positivamente a quienes nos rodean. Al abrazar nuestra misión y vivir con esperanza, participamos en el plan redentor de Dios y esperamos con ansia su regreso. Que cada uno de nosotros permita que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos transformen de adentro hacia afuera. Que vivamos con la confianza de que somos parte de una historia más grande, una historia de redención y victoria que culminará en la gloria eterna. Como Filipenses 1:6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra vida transformada es el testimonio de la obra que Dios ha comenzado en nosotros y que Él continuará perfeccionando hasta el final. Vivamos con fe, con propósito y con esperanza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Que nuestra vida sea una manifestación de su gracia y una luz en la oscuridad, para que todos puedan ver y experimentar el poder transformador de su redención. Amén. La historia de la humanidad, desde la creación perfecta del jardín del Edén hasta la redención a través de Cristo, es una narrativa de pérdida, restauración y esperanza. La caída en el Edén marcó el inicio de una larga travesía llena de sufrimiento y búsqueda de restauración. Sin embargo, la historia no termina con la caída, sino que se dirige hacia una culminación gloriosa en la que la redención de Cristo asegura el regreso a un estado de perfección y plenitud aún más sublime que el Edén original. En esta conclusión, exploraremos el concepto del regreso al Edén, el retorno prometido a una perfección renovada, y cómo esta promesa impacta nuestra vida presente y futura. El Edén perdido, un anhelo humano profundo. Desde la caída,
La humanidad ha anhelado el regreso al estado de perfección y unidad con Dios que conocimos en el jardín del Edén. Este deseo profundo de restauración y plenitud es un eco constante en la historia humana y en nuestras propias vidas. Cada dolor, cada pecado, y cada frustración que enfrentamos son recordatorios de un estado perdido de armonía y paz. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este deseo de restauración está inscrito en nuestro ser, reflejando un anhelo innato de regresar a un lugar de perfección y plenitud con Dios. Este anhelo se manifiesta en nuestra búsqueda de significado, propósito y satisfacción en la vida. Sabemos que algo no está bien en el mundo, y este reconocimiento es, en parte, una intuición de que anhelamos algo más grande, algo más perfecto. La promesa de restauración, el plan de Dios para el regreso. A lo largo de la Biblia, vemos que la historia de la redención no es solo un plan de restauración individual, sino un plan universal para restaurar toda la creación. La promesa de un regreso al Edén es, en última instancia, una promesa de restauración completa y perfecta. Apocalipsis 21:1-4 pinta un cuadro glorioso de este regreso prometido: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos muestra que la restauración no es solo el regreso a un jardín, sino la manifestación de un reino eterno donde Dios vive en plena comunión con su pueblo, y donde todas las consecuencias del pecado han sido eliminadas. El nuevo Edén es una restauración completa y perfecta, una nueva creación en la que la presencia de Dios llena todas las cosas. La redención de Cristo, el camino al regreso. El regreso al Edén, a esta nueva Jerusalén, es posible solo gracias a la obra redentora de Cristo. La cruz no solo pagó el precio del pecado, sino que también abrió el camino para la restauración total. Cristo es el puente entre el Edén perdido y el Edén restaurado. Colosenses 1:19-20 nos dice: porque a Dios le agradó habitar en él, Cristo, toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de todas las cosas a través de Cristo es la clave para nuestra restauración y el regreso al Edén. El sacrificio de Cristo y su resurrección garantizan que no solo nuestras vidas individuales sean transformadas, sino que toda la creación será restaurada. Romanos 8:21 expresa esta esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Viviendo en esperanza, el presente en la luz del futuro. Aunque el regreso al Edén se manifestará plenamente en el futuro, su realidad transforma nuestro presente. Vivir en la luz de esta promesa significa que nuestras vidas deben reflejar los valores y la esperanza del reino venidero. Segunda de Pedro 3:13 nos recuerda: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta esperanza nos impulsa a vivir de manera justa, a buscar la paz y a trabajar por la reconciliación y la restauración en el mundo presente. El regreso al Edén nos llama a vivir como ciudadanos del reino de Dios, mostrando el amor, la justicia y la verdad que caracterizan el nuevo mundo que Dios está preparando. Mateo 6:10 enseña a orar: venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta oración es un reflejo de nuestro deseo de ver la voluntad de Dios realizada en la tierra, así como lo es en el cielo. Nuestro rol en el regreso: ser agentes de restauración. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de restauración en un mundo que aún espera la plenitud del reino de Dios. Nuestra vida en Cristo debe ser un testimonio del reino venidero, y nuestras acciones deben reflejar la restauración y la esperanza que hemos recibido.
Miqueas 6:8 nos da una visión clara de cómo vivir como agentes de restauración. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide de ti Jehová, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Estos principios deben guiar nuestras acciones y decisiones, reflejando el carácter de Dios y su deseo de restauración para el mundo. Primera de Corintios 15:58 nos alienta a seguir trabajando en el presente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada acto de amor, justicia y misericordia contribuye al avance del reino de Dios y a la restauración de todas las cosas. Conclusión final, un futuro glorioso y un presente transformado. El regreso al Edén no es solo una promesa de restauración futura, sino una realidad que transforma nuestro presente. La obra redentora de Cristo no solo asegura un futuro glorioso en la Nueva Jerusalén, sino que también nos llama a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios aquí y ahora. Mientras esperamos el regreso de Cristo y la restauración completa de la creación, podemos vivir con la confianza de que la obra que Dios ha comenzado en nosotros será completada. Filipenses 1:6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vivamos con esperanza, con fe y con propósito, reflejando el amor y la justicia de Dios en nuestras vidas. Seamos agentes de su restauración en un mundo necesitado y preparemos nuestros corazones para el glorioso regreso al Edén, el nuevo reino donde viviremos en perfecta comunión con Dios para siempre. Así, mientras avanzamos en nuestra jornada hacia el regreso al Edén, recordemos que nuestra esperanza está cimentada en las promesas de Dios, y que cada paso que damos en fe, amor y obediencia nos acerca más a la plenitud de su reino. Amén.